Ecos de la noche, cuando el amor no quiere irse y algo más llega. Desde que mamá murió, la casa se volvió extrañamente silenciosa. Ya no estaban sus pasos, ni su voz suave diciéndome que todo estaría bien. Pero hay algo más, algo que solo mi perro Rocky parece notar. Al principio pensé que era parte del duelo. Rocky siempre fue muy apegado a ella, se quedó en su puerta por horas, aullando suave, como si la esperara. Pero una noche todo cambió. Me desperté por un ruido en el pasillo. No era fuerte, apenas un susurro, como si algo se arrastrara sobre la alfombra. Me levanté y vi a Rocky parado frente a la puerta del cuarto de mamá, moviendo la cola emocionada. Estaba feliz, como si alguien conocido hubiera regresado. Abrí la puerta, la habitación estaba intacta, igual a como la dejó mamá antes de enfermar. Pero lo extraño fue que Rocky entró corriendo, brincó sobre la cama y comenzó a hacer esos pequeños sonidos de alegría que solo hacía con ella. Lo vi mover las patas como si le lanzaran una pelota invisible, y de pronto se quedó quieto, mirando un punto fijo en la esquina. Gruñó bajito, luego se sentó y movió la cola, como si estuviera siendo acariciado. No quise aceptarlo. Cerré la puerta y me llevé a Rocky conmigo. Pero noche tras noche volvía ahí. Incluso cuando trancaba la puerta, se quedaba frente a ella, ladrando bajito o dando vueltas emocionado. Una noche decidí grabar. Coloqué mi celular en la habitación, sobre una repisa. Al día siguiente revisé el video, y ahí estaba a las 3:17 a.m. Rocky brincó sobre la cama y comenzó a jugar. Pero lo que me heló la sangre fue que justo cuando brinca, la colcha se hunde como si alguien invisible se sentara. No hay viento, no hay sombras, no hay errores de cámara, solo ese leve hundimiento y una risa casi imperceptible, como la risa apagada de mamá cuando estaba cansada. Empecé a notar más cosas. El olor a su perfume llenaba el pasillo cada noche. Algunas mañanas el café ya estaba servido. Pensé que perdía la cabeza. Pero entonces encontré la carta. Estaba sobre mi almohada, escrita con su letra, esa que yo reconocería en cualquier parte. Decía: no te asustes, solo quiero jugar con Rocky un ratito más. Cuídalo por mí. Esa fue la primera noche que lloré desde su muerte. No por miedo, sino porque, de algún modo, su amor se había quedado. Desde entonces, no cierre la puerta de su cuarto. Rocky entra solo cuando quiere. A veces lo oigo correr, jugar, ladrar contento. Y cuando todo está en silencio, juro que también la oigo a ella, diciendo su nombre como solía hacerlo. Rocky, buen chico. Desde que dejé abierta la puerta del cuarto de mamá, la casa ya no se siente tan vacía. Hay un calor extraño, como si una parte de ella sigue aquí, cuidándonos. A veces entro solo para sentarme en su sillón. No hago nada, solo cierra los ojos y deja que los recuerdos me llenen. El aroma de su crema para las manos todavía está en el aire, suave, persistente, como si acabara de frotársela. Rocky siempre me acompaña, se echa a sus pies, o donde solía estar ella. A veces levanta la cabeza, como si alguien invisible le acariciara detrás de las orejas. Y yo ya no cuestiono nada. Observación solitaria. Una tarde, mientras ordenaba su viejo armario, encontré una caja de madera. Nunca la había visto antes. Estaba envuelta en una bufanda que ella siempre usaba en invierno. Dentro había cartas que ella me escribió pero nunca envió. Algunas estaban dirigidas a mi niño, otras a mi amorcito, y todas hablaban de su miedo a irse, de cómo deseaba quedarse más tiempo para verme sonreír, para seguir preparando mi desayuno, para ver a Rocky correr por el jardín. Leí cada palabra con el alma en pedazos, pero también con una paz que no conocía, porque entendí que no se fue del todo, que su amor era tan grande que encontró la forma de quedarse. Esa noche, Rocky no durmió en su cama, subió a la mía y se acurrucó justo donde ella solía sentarse cuando venía a despedirme por las mañanas. Me miró con esos ojos brillantes, y por un segundo, lo juro,
Sentí una mano cálida rozar mi frente, justo antes de quedarme dormido. Era como cuando era niño, y ella me decía, «Duerme tranquilo, mi vida. Estoy aquí». Desde entonces cambió. Ya no temo estar solo, ya no evitas mirar sus fotos. Ahora las tengo en cada rincón, como si ella nunca se hubiera ido. Porque cuando el amor es tan fuerte, no se va, se transforma, se queda en las pequeñas cosas, en el sonido del viento, en el ladrido feliz de un perro, en un aroma que aparece de la nada, en el café que inexplicablemente está caliente a las 6 de la mañana, justo como a ella le gustaba. Y cada vez que Rocky mueve la cola en medio de la noche, o corre por el pasillo como si persiguiera algo invisible, sonrío, porque sé que mamá está aquí, jugando con él y cuidándonos a los dos. Anoche pasó algo que todavía no sé cómo explicar. Eran casi las 2 de la mañana y yo estaba en la sala, viendo fotos antiguas en mi celular, con el televisor apagado y la casa en silencio. Rocky dormía tranquilo a mis pies, pero de pronto una música empezó a sonar, suave y lejana, como salida de un recuerdo. Me levanté despacio, el corazón latiendo raro, no por miedo, sino por ese presentimiento que se siente en el pecho, como si algo estuviera por pasar. Venía del cuarto de mamá. La melodía era clara, era su canción favorita, la misma que cantaba mientras cocinaba o regaba las plantas. Esa vieja canción de los años 60 que nadie más en la casa escuchaba. Y lo más extraño, no tengo ningún reproductor en ese cuarto, nada que pueda sonar por sí solo. Entré despacio, y ahí estaba Rocky, parado junto a la ventana, moviendo la cola. La canción seguía sonando, como si alguien invisible la estuviera tarareando. En ese momento, lo supe, mamá estaba ahí, no con miedo, no con tristeza, con amor. Con esa dulzura que siempre llenaba la casa sin que ella dijera una palabra. La canción se detuvo de golpe, y entonces tocaron la puerta. Me sobresalté. ¿Quién viene a esta hora? Fui hasta la entrada. Nadie, solo una caja, envuelta en papel marrón, con mi nombre escrito a mano. Una letra temblorosa, pero familiar. La abrí con las manos temblando. Dentro, un viejo álbum de fotos que creía perdido, y entre sus páginas una nota: no olvides lo feliz que fuimos. Vive, ama, y no cierres la puerta. Esa era su forma de decir adiós, o tal vez de decir todavía estoy. Rocky se me acercó y apoyó su cabeza en mi pierna. Lo acaricié en silencio, mientras afuera el viento soplaba suave, y el aroma de su perfume llenaba el pasillo una vez más. Desde esa noche, la canción suena de vez en cuando, a veces mientras cocinas, a veces justo antes de dormir. Ya no me asusto, me detengo, cierro los ojos y sonrío, porque mamá sigue aquí, en cada rincón, en cada ladrido feliz, en cada melodía que llega sin razón, jugando con Rocky y cuidándome como siempre lo hizo. Todo iba bien. Hasta hace unos días, las cosas seguían como antes. Rocky se comportaba tranquilo, dormía en el cuarto de mamá, y de vez en cuando esa canción sonaba, suave, como una caricia en el aire. Pero empecé a escuchar otros sonidos. No melodías, no susurros amables, golpes, ruidos breves pero secos, como si alguien caminara rápido en el piso de arriba, aunque nadie estuviera allí. Pensé que era mi imaginación. Pero una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo más, una risa. No era la risa de mamá, era distinta, como si se burlaran bajito. Rocky también la oyó, se levantó de golpe, gruñó suave y se quedó mirando la esquina oscura de mi habitación. No ladró, solo se quedó quieto, con el cuerpo tenso. Lo llamé, no se movió. Solo después de varios minutos volvió a acostarse, pegado a mí, como cuando tenía miedo de los truenos. Decidí no contarle a nadie, pensé que tal vez estaba sugerido. Pero ayer vino Laura, una amiga de toda la vida, vive en el valle, y no venía desde el funeral de mamá. Siempre ha sido sensible a esas cosas. Yo no le conté nada, solo quería pasar un rato tranquilo,
reír un poco, distraerme. Al principio todo estuvo bien. Tomamos café, pusimos música, incluso Rocky se le subió al regazo como si la recordara. Pero apenas cruzó al pasillo que lleva al cuarto de mamá, se detuvo en seco. Me miró con los ojos grandes fijos. ¿Quién está aquí?, me preguntó. Le dije que nadie, que solo nosotros, y entonces algo se cayó solo en la cocina. Un vaso. No estaba al borde, no había corriente de aire, nada. Simplemente se hizo trizas en el suelo. Laura quedó paralizada. Dijo que había algo en la casa, algo que no era mamá. Que sí, ella sentía su energía, su amor, su luz, pero que ahora había algo más, algo oscuro, algo que no quería que estuviéramos ahí. Me molesté, le dije que no hablara así de mamá, que aquí lo único que había era amor. Y ella me respondió algo que todavía me retumba. A veces, cuando alguien se queda, también puede atraer a lo que no debería venir. Le pedí que se fuera. No lo hice con rabia, pero sí dolido. Rocky la acompañó hasta la puerta. Ella se despidió con un abrazo rápido, como si no quisiera estar ni un segundo más dentro. Me dijo que cerrara el cuarto de mamá por unos días, que dejara que todo se calmara. No lo hice. Me senté en la sala, puse la canción de mamá por mi cuenta, tratando de espantar esa incomodidad. Pero Rocky no volvió a entrar a su cuarto esa noche. Se quedó en el pasillo, y cuando se hizo silencio total, volvió la risa. Esta vez más cerca. Después de que Laura se fue, las cosas no volvieron a la normalidad. Esa misma noche no dormí. Rocky se quedó en el pasillo, mirando el cuarto de mamá sin moverse, y sentí que algo se había roto. Ya no era el mismo silencio nivel de antes, ahora pesaba, era denso, y lo peor, ya no sonaba la canción. Los siguientes días fueron extraños. Pequeños detalles que parecían accidentes, pero que poco a poco se fueron volviendo imposibles de ignorar. Los focos del pasillo empezaron a parpadear, incluso después de cambiarlos. La temperatura del cuarto de mamá bajó de golpe, tanto que podía ver mi propio aliento cuando entraba. Y Rocky ya no quería estar allí. Evitaba el cuarto, gruñía cuando pasaba por la puerta. A veces ladraba a la nada. No era un ladrido juguetón, era un ladrido seco, con los pelos del lomo erizados, como si estuviera defendiendo la casa de algo que yo no podía ver. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien descalzo caminara por el pasillo. Me armé de valor, agarré mi celular y abrí la puerta. Nadie, pero en el suelo estaban marcadas unas huellas húmedas, pequeñas, como si un niño hubiera caminado mojado desde la habitación de mamá hasta el baño. No tengo hijos. Me quedé parado ahí, helado. Rocky no me acompañó. Se escondió debajo de la mesa. Fue en ese momento que lo acepté. Lo que había en casa ya no era ella. Al día siguiente marqué un número que nunca pensé marcar. El padre Mateo, un viejo conocido de mi madre, que había venido alguna vez a bendecir la casa hace muchos años. Me costó explicar lo que pasaba, sentía que estaba enloqueciendo. Pero él me escuchó con calma. Me dijo algo que no esperaba: tu madre dejó una luz muy grande al quedarse. A veces esas luces atraen cosas que buscan otra entrada. Le pedí que viniera, lo necesitaba. Llegó esa misma tarde, con su maletín, su Biblia y un rostro que no tenía miedo, pero sí respeto. Entró, saludó a Rocky, que lo olfateó, y se quedó a su lado como si supiera que él podía ayudarnos. Camino por la casa en silencio. No dije nada, lo dejé sentir, hasta que llegó al cuarto de mamá. No entró de inmediato, se persignó, sacó agua bendita, y murmuró algo que no entendí. Entonces me miró y dijo: aquí no hay paz. Pasó más de una hora rezando, a veces en voz baja, otras en voz firme. Yo me quedé en la sala, con las manos entrelazadas, rezando lo poco que recordaba. Y fue ahí cuando el aire cambió. Las ventanas se cerraron de golpe, las luces se apagaron. Un grito, no humano,
no de esta tierra, se escuchó dentro del cuarto, y Rocky por primera vez corrió hacia adentro, como si supiera que era el momento de luchar. Después de lo que parecieron horas, el padre salió, sudaba, me miró con los ojos brillantes y me dijo: «Ya no está, pero no debes volver a abrir esa puerta por un tiempo. Deja que todo cuerdo». Le pregunté a mamá. Él suena levemente. Ella sigue aquí, pero ahora puede descansar mejor. A veces, también los que aman necesitan protección. Esa noche dormí por fin. No hubo ruidos, no hubo sombras, solo silencio, el de verdad. Y por primera vez en semanas, Rocky volvió a dormir en la habitación de mamá, pero esta vez no jugaba, solo descansaba, como si supiera que ahora todo estaba bien. Pasaron semanas. El padre Mateo había limpiado la casa y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Las luces dejaron de parpadear. La canción de mamá volvió a sonar una noche mientras cocinaba. Rocky dormía tranquilo otra vez. Yo encendía velas por las tardes, hablaba con ella en voz baja como solía hacer antes. Y aunque su presencia ya no era tan fuerte, sabía que seguía conmigo, en las pequeñas cosas, en el aroma del café recién hecho, en la forma en que el viento entraba por la ventana de su cuarto, de la manera en que Rocky movía la cola sin razón aparente, como si alguien invisible le acariciara la cabeza. Volvimos a vivir, pero esa calma no duró. Una madrugada sintió que alguien me observaba. No escuché pasos, ni risas, ni voces, solo esa presencia detrás de mí. Abrí los ojos. Rocky estaba al pie de la cama, erguido, tenso, mirando hacia el pasillo oscuro. Un quejido bajo se escapó de su garganta. No era miedo, era tristeza, como si supiera que lo que venía no se podía detener. Volvieron los sonidos, distintos esta vez. No eran pasos, ni risas. Era algo más profundo, como un lamento atrapado en las paredes, como si la casa llorara por dentro. Las puertas se cerraban solas. El reloj del comedor se detenía siempre a la misma hora, las 3:17 de la mañana, y lo peor, el cuarto de mamá ya no estaba igual. Algo lo había ocupado. Intenté ignorarlo, pensé que si no lo enfrentaba, se iría, pero cada noche era peor. Empecé a ver cosas, sombras, siluetas que cruzaban el pasillo, voces que me llamaban por mi nombre desde la cocina. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me susurró al oído: «Vete». No era su voz. Rocky dejó de entrar a ese cuarto. Ya no ladraba, solo se escondía. Bajo de peso, no coma. Me miraba con ojos tristes, como si me rogara que lo entendiera. Un día, encontré algo que no recordaba: tener una caja de madera, escondida en el armario de mamá. Dentro, cartas viejas. Pero entre ellas, había una que no era de ella, era de otra mujer, con fecha de 1974, escrita a mano. Hablaba de la casa, de sucesos extraños, de una figura que se apareció a medianoche, de alguien que no quería que nadie viviera ahí. Lo firmaba alguien llamado Clara. No sé quién era, nunca la oí mencionar, pero en el reverso, con letra temblorosa, había una frase: «La casa escoge a quién mostrarle su rostro real, y luego los consume». Esa noche no dormí. Empaqué una maleta, le puse la correa a Rocky y salimos al porche. Me detuve un segundo, miré la puerta. La casa estaba en silencio, pero no el silencio de paz, era ese silencio que espera. Y entonces, como si el universo entendiera que era el momento, escuché la canción, pero esta vez no venía del cuarto, venía del árbol del jardín, donde mamá solía sentarse a leer en las tardes. Era ella, era su despedida. No me dijo que me quedaría, no me dijo que lucharía. Yo dije: «Ya estás bien». Me subí al carro. Rocky se acomodó en el asiento del copiloto. Conduje sin mirar atrás. El sol comenzaba a salir, y por primera vez no me sentí culpable por irme, porque entendí algo. Hay casas que nos aman, pero también hay casas que deben quedarse solas. Ahora vivimos lejos, en un sitio pequeño, tranquilo,
sin historia. Rocky volvió a jugar, yo volví a dormir. A veces, cuando cierro los ojos, creo escuchar su canción. No da miedo, me recuerda que el amor verdadero no se va, pero tampoco obliga a quedarse donde ya no se puede estar. Y así terminó todo, porque a veces, para honrar a los que amamos, también tenemos que aprender a irnos.